Qué gusto saludar en esta tarde a Mario y Constanzo, consultor financiero. Querido Mario, ¿cómo te va? Muy bien, Magdalena, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, con el gusto, como siempre, de que nos acompañes en esta tarde para poder platicar acerca de este tema que sin duda puede llegar a ser muy delicado. A ver, ¿qué es la usura? ¿Cuándo se considera un delito? Ayúdanos, por favor, a empezar a entenderlo. Mira, yo te diría dos cosas, ¿no? La primera es usura, porque incluso hay jurisprudencia en algunos estados, cuando esta tasa de interés que te cobran por algún préstamo, pues llega a ser superior al 12% mensual. Ahí se puede llegar a considerar como una usura. Ahora bien, el problema de esto es que las instituciones, vamos a llamarlo así, financieras registradas, pues sí, llegan a cobrarte tasas de interés altas, pero no llegan a ser consideradas como una usura. El problema empieza cuando en este país, como no es un delito el dar crédito, o más bien tú no tienes que ser una institución financiera para dar un crédito, es por lo que pululan muchas entidades que sin ser entidades financieras dan este tipo de créditos y en donde verdaderamente se vuelven usura porque además se generan una serie de engaños para otorgarte estos préstamos. Por eso es muy importante que las personas cuando solicitan un crédito, primero verifiquen que quien les esté otorgando el crédito sea una entidad financiera. Dentro de esta variante, digamos, de entidades no financieras que dan el crédito, está lo que mencionabas hace unos momentos, el tema del gota a gota, en donde yo te diría, ya pasa de usura a un esquema prácticamente delincuencial. Ahora, desgraciadamente, estas entidades que no son financieras, pues se anuncian en lugares públicos, se anuncian con folletitos, con papelitos que están repartiendo. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, muchas de ellas incluso se encuentran ubicadas en el World Trade Center y son entidades que dan crédito, pero que como no son entidades financieras, quedan fuera de la regulación de la Conducef y quedan fuera de la regulación, por ejemplo, incluso a veces de la misma Profeco. Entonces, pues prácticamente engañan a los usuarios. Incluso a veces se ponen nombres de financieras sin serlo. Oye, dime una cosa, entonces, ¿es de ahí el hecho de que no se tenga una estadística clara? Porque, a ver, lo que sí tenemos perfectamente bien entendido es que es algo grave, Mario. O sea, a ver, hay personas que de pronto llegan y terminan pidiendo estos préstamos porque se quedaron sin dinero para la comida y se van por 1,000, por 2,000 pesos y termina convirtiéndose en un verdadero calvario. Pero pues de pronto vemos a las autoridades inoperantes. Entonces, realmente no hay quien investigue este delito o la forma en la que se pueda denunciar. Mira, nosotros lo denunciamos mucho, yo lo denuncié mucho cuando estaba en Conducef e incluso sugería que la ley debe ser modificada. Lo que hacen estos señores es se ponen en una banda muy gris de la ley. Como en este país no es delito dar crédito, entonces se aprovechan de esto. Como en este país no tienes que ser una entidad financiera para dar crédito, se colocan en esta banda. Ahora, ¿qué sucede cuando no eres una entidad financiera y das crédito? Pues que quedas fuera de la regulación de Conducef. Y como eres usuario del crédito, no consumidor, pues quedas también fuera de la regulación de Profeco. ¿Qué se debería de hacer? Y creo que es necesario hacerlo, efectivamente, que se modifique la ley para que todas estas empresas cuya principal actividad sea el otorgamiento del crédito, aunque no sean empresas financieras, caigan en la regulación, ya sea de Profeco, aunque yo pienso que sería mejor que cayeran en la regulación de Conducef. Los folletos que estás pasando ahorita en pantalla es el esquema en cómo se anuncian además por redes sociales, se anuncian por Facebook, a veces te mandan mensajes y aquí el problema es que muy rara vez te dicen cuál es la tasa de interés que vas a pagar, Claro. funcionan por citas, es decir, rara vez te dan una copia de tu contrato, tú acudes a sus oficinas, nada más te dicen, mire, por cada 1,000 pesos que le prestemos, usted nos paga
X cantidad, con eso te engañan, tú piensas que es muy fácil y pues obviamente se convierten en deudas impagables precisamente por el engaño al que te someten. Desgraciadamente, cuando tú estás engañado o estás viviendo esta situación, tratas de acudir a la Conducef, no te pueden asesorar, no te pueden incluso defender porque no son entidades financieras, y para la Profeco pues todavía es más Claro. complicado. ¿Qué te queda por hacer? Pues ir incluso al Ministerio Público, y en algún momento, eso sí es como un mensaje, pues para quien esté en esta situación, vayan al Ministerio Público, levanten una denuncia y dejen de pagar. Eso sí es. ¿Por qué? Pues porque a veces evidentemente te hacen firmar pseudopagarés y empieza un Ujú. acoso en donde Exacto. verdaderamente pues se vuelve hasta delincuencial la forma como te cobran. Muchas cosas de estas sí están reguladas, por ejemplo, el tema de la cobranza en la Ciudad de México no puede ser bajo ciertas modalidades, y entonces esto es lo que se debe de denunciar. Pero sí, Dime una efectivamente, cosa. para cambiar el tema de Dime raíz, una cosa, habría Mario. que... Sí, dime, Marco. Tú que conoces perfectamente el movimiento de los sistemas financieros y demás, pues aquí vale la pena también hacerle la recomendación a la gente. Ya nos dices, a ver, si ya caíste en esto, deja de pagar, acude al Ministerio Público y demás, hay que levantar una demanda, porque me queda claro que si no tenemos una demanda de por medio, pues tampoco le damos las herramientas necesarias a las autoridades para que puedan hacer algo en este sentido. Pero ¿qué hacer cuando ya estás ahorcado, cuando definitivamente estás en una situación de deudas, inclusive impagables, en donde estás buscando rascarle por todos lados, que necesitas dinero? ¿Cómo evitar caer en este tipo de situaciones? ¿Qué hacer y cuál sería la recomendación para el ciudadano que definitivamente está atravesando por un momento complicado? Evidentemente, o como tú lo dices, pues lo mejor es tener mucho orden en tus finanzas familiares y no caer en eso. Pero como tú lo dices, suponte que ya caíste. Bueno, lo mejor, lo mejor es acercarte a una institución financiera. Por ejemplo, me excedí en las tarjetas de crédito y ahora resulta que le debo al banco. Acercarme al banco para buscar esta reestructura, o acercarme a una SOFOM y ver la posibilidad de que me dé un crédito para liquidar todo y quedarme con un solo crédito. ¿Dónde está el meollo del asunto, por decirlo de alguna manera? En que a quien tú recurras sea una institución financiera. Que nosotros verifiquemos primero que sea una institución financiera, porque si no te cumple, tú te puedes acercar a la Conducef y la Conducef te va a proteger, que esto es bien importante. Puede ser banco, puede ser Sofipo, puede ser Caja de Ahorro, puede ser Sofom. Todas estas figuras sí caen dentro de la regulación de Conducef. Las que no son entidades financieras no caen, y ahí sí te expones, pues no solamente a esto, te expones a otro tipo de acciones, incluso de cobranza indiscriminada. Yo conozco casos en donde a las personas prácticamente les roban y les incautan el vehículo, por ejemplo. Sí. Estas que estás Ujú. mostrando, por lo menos tienen la cobertura al ser cajas de ahorro, tienen la cobertura de la Conducef. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber si quien nos está prestando es una institución financiera? La página de la Conducef tiene un directorio conocido como CIPRES, que es el registro de instituciones financieras, y podemos nosotros recurrir a él para verificar si quien nos está ofreciendo un crédito es o no una institución financiera. Y si no es institución financiera, yo les aconsejo que ni siquiera se acerquen a ellos, porque van a acabar pagando más y muchas Claro, veces ni siquiera les cumplen con el ofrecimiento del crédito que así supuestamente le es. están anunciando. Otro tip Y para esto, por sí, ejemplo, te es que escuchamos. casi siempre te piden dinero antes del préstamo. Ja, Casi pues sí, plan siempre con te maña, piden un ¿no? depósito o un tipo de seguro, algo, pero siempre te piden dinero antes de prestarte. Oye, y ya para que podamos concluir con eso, Mario, nos decías, a ver, el asunto es que tampoco está legislado. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? Leía que ya anteriormente, si no mal recuerdo, hace como año y medio, ya los legisladores traían este tema pendiente, ¿no? Ya había ahí una iniciativa, pero entonces, pues tal parece que se quedó en la congeladora. Se quedó en la congeladora, y yo creo que lo que tienen que hacer es realmente sencillo. Es en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
en la ley de agrupaciones financieras y en la de instituciones de crédito, digamos, agregar un artículo o dentro de donde están los artículos que se refieren a esto, poner que la Conducef deberá de regular a aquellas instituciones cuyo principal objeto sea el otorgamiento de créditos, sean o no sean instituciones financieras. De tal manera que si nosotros tuviéramos esta redacción, ya toda la regulación que hay, por ejemplo, sobre un banco o sobre una SOFOM o sobre una caja de ahorro, se hace abierta y se extiende a este tipo de instituciones y no estarían operando pues prácticamente bajo la ley. Claro. O a un lado de la ley, que es lo que sucede. Entonces sí, ya se Hay les que podría regularlas. verificar que no tengan cláusulas abusivas, que sus tasas de interés no sean prohibitivas, que no te cobren comisiones sobre comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras Bien. tanto no. Ahora, no se ha hecho, pues porque no te creas, Magda. O sea, este negocio, pues es una mafia, es una mafia. Yo me enfrenté Claro. a este negocio varias veces, te hablaba medio México, pues para pedirte o para hacerte recomendaciones, y la realidad es que engañan a muchísima gente. ¿Por qué? Así es. Porque precisamente lucran con la necesidad y la urgencia del dinero de la gente. Sí, por supuesto, y además intereses ahí de por medio. Querido Mario, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, Magda, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio.